Bienvenidos a este video tutorial, estimados alumnos. Voy a desarrollar la sesión 3 que hace referencia a lo que es búsqueda y validación de datos en Access 2007. Para ello he colgado en el aula virtual este archivo que ustedes pueden descargar y realizar el ejercicio que yo voy a mostrarles. Para realizar toda esta sesión de práctica necesitas crear una tabla dentro de un archivo nuevo, una tabla que tenga estos campos, estos tipos de datos y estos tamaños. Por cuestión de acortar el video, yo ya lo he definido. Yo ya tengo mi tabla formatos con los campos que estipula el ejercicio y los tipos de datos y tamaño también. Ya los he cambiado. Por ejemplo, en el campo edad, tamaño del campo le he puesto byte, ¿no? En el campo sexo, tamaño 1, en fin, ya he definido los tamaños de todos los campos como me indica la hoja de práctica. El tema de la sesión de hoy tiene que ver con dos temas: el asistente para búsquedas y la validación de datos. El asistente para búsquedas es la incorporación de listas de valores dentro de un registro, como estoy mostrando en esta fotografía. O sea, ¿cómo logramos nosotros que el usuario, en vez de que digite, seleccione el dato? Vemos aquí en la foto, por ejemplo, que el campo de departamento tiene una lista desplegable donde hay unos valores, hay una lista de valores aquí, donde el usuario simplemente escoge, ya no digita, sino escoge el valor para realizar el llenado del registro. Bueno, vamos a ver entonces cómo se realiza ese proceso. Ese proceso en Access 2007 se denomina asistente para búsquedas. Y hay dos formas: una escribiendo los datos uno mismo, y la otra es jalando los datos de otra tabla. Vamos a ver el primer caso entonces. Como me indica aquí, voy a ubicarme en el campo de departamento de la tabla para empezar. A ver, antes que nada voy a ir al vista hoja de datos y voy a comprobar que en el campo de departamento, al hacer clic, no hay una lista de valores. No hay. Entonces voy a crear esa lista de valores. Voy a irme a departamento y voy a escoger la opción que dice asistente para búsquedas. Al hacer clic ahí me va a mostrar esta ventanita en donde tengo dos opciones. La primera, si es que yo deseo jalar los datos de una tabla, y la segunda, si es que yo mismo escribo los valores, como dice aquí, escribiré los valores que desee. Vamos a empezar por la segunda, que es la más fácil. Escribiré los valores que desee. En esta ventana entonces le daré siguiente, y aquí me dice cuántas columnas va a tener esa lista de valores. Por defecto sale 1, ¿okay? Así es que no hay que borrar ese numerito. Voy a hacer clic aquí al costado y voy a escribir los nombres, en este caso de departamentos, que van a aparecer en mi lista. Si vemos la foto de la muestra, deberíamos tener Lima, Ica, Arequipa, Piura, bueno, los que están ahí. Entonces pondré Lima, Ica, Arequipa, Piura. Basta con escribir los datos. Huaraz, Callao y Trujillo. Muy bien. Huaraz, Callao, Trujillo. Puedo seguir escribiendo más valores. Si es que lo necesito, puedo seguir escribiendo más. En este caso, para el ejemplo, estos 7 departamentos está bien. Después de haberlos escrito, simplemente voy a dar siguiente y pondré finalizar. Como verán, el proceso ha sido sencillo, muy rápido. Si yo ahorita grabo, ¿no?, de cualquiera de las dos maneras, y pongo hoja de datos, al hacer clic en el registro correspondiente al campo de departamento, verán que ya me aparece una lista de valores, y si hago clic tendré los datos ingresados. ¿Qué pasa si quiero modificar un dato ingresado o quisiera agregar uno? Digamos, quisiera agregar Tacna, no se encuentra aquí. Entonces tendría que regresar a vista de diseño y procesar la información por la ficha búsqueda. Aquí abajito tenemos la ficha general y la ficha búsqueda. Como se dan cuenta, en la ficha búsqueda
hay una tercera línea que dice origen de la fila y se observa que están ahí los datos ingresados. Si quisiera agregar o corregir un dato, pues simplemente lo escribiré. Para modificar simplemente basta con corregir, pero si quisiera agregar un dato más tendría que seguir el patrón que está aquí, ¿no? El formato, o sea, un punto y coma después de cada valor. En este caso pondré punto y coma y pondré Tacna. Las comillas las va a agregar automáticamente el Access, así es que basta con grabar. Voy a ver hoja de datos y me doy pues con la sorpresa de que ya está agregado Tacna. De esa manera puedo yo entonces agregar y corregir datos en una lista de valores. Muy bien. ¿Qué pasa si quiero jalar los datos de otra tabla? Como por ejemplo aquí se observa que tengo una tabla de distritos. Vamos a ver. Voy a agregar el campo distrito. Voy a poner tipo texto. Y voy a escoger nuevamente el asistente para búsquedas. Selecciono asistente para búsquedas. Y ya no voy a seleccionar la segunda opción, porque no los voy a escribir, los voy a jalar de otra tabla. Entonces aquí la opción primera dice: deseo que la columna de búsqueda busque los valores en una tabla consulta. Los valores que deseo están en esta tabla distritos. Entonces voy a darle siguiente. Me aparece justamente la tabla adicional que tengo, que es distritos. Voy a darle siguiente y tendré que seleccionar aquí de qué campo quiero traer los nombres de los distritos. El campo que tienen los nombres de los distritos es pues justamente el nombre distrito. Voy a pasar con este botoncito ese único campo, le doy siguiente. Tengo la posibilidad de ordenar ascendente o descendentemente, basta con presionar aquí ascendente o descendente. Por ejemplo, quiero que esté ordenado los nombres de los distritos en forma ascendente. Voy a darle siguiente y puedo ya ver los datos ordenados de los distritos. Hay algunos nomás, no hay muchos, no hay todos, y son de Lima. Voy a darle siguiente y finalmente pondré finalizar. A este mensajito le voy a dar sí. Voy a ir a hoja de datos y voy a comprobar en el campo distrito. Si hago clic, pues efectivamente ha jalado los datos de la tabla distritos. Entonces, mediante el asistente de búsquedas yo puedo o escribir los valores directamente, como fue el caso en el campo de departamento, o puedo jalarlos de otra tabla, como es el caso en el campo distrito. Como verán, ambos métodos muy sencillos y muy prácticos al momento del llenado de datos. El siguiente punto que vamos a ver ahora es la validación de datos. ¿Qué es una validación de datos? Es la verificación del dato ingresado, si es que está correcto o es incorrecto. Como lo he puesto aquí, una regla de validación verifica si el dato ingresado es correcto o no. Como por ejemplo, cuando ustedes ingresan a Facebook, ustedes ponen una contraseña y si esa contraseña es incorrecta, no van a poder ingresar a su página personal hasta que pongan la contraseña correcta. Bueno, en el caso de Access ocurre algo similar. Puedo controlar o verificar los datos ingresados mediante reglas de validación. Y la forma de realizar una regla de validación es pues justamente con estos operadores: mayor o mayor igual que, menor o menor igual que, entre y, como los más usados. Acá hay un ejemplo para que se pueda entender mejor. Se necesita crear una regla de validación para el campo de edad que permita solamente el ingreso de edades desde 3 hasta 17. Vamos a ver. Si en el campo de edad yo pongo por ejemplo este valor, una edad 250, y hago clic en cualquier otro campo, por ejemplo departamento, el dato es aceptado en Access. Sabemos que una edad o este valor está incorrecto, ¿no es cierto? Porque la edad, bueno, no se puede llegar a esta edad. Entonces debemos evitar que justamente se eviten estos errores. Tal vez de repente la edad hubiera sido 25 como edad correcta y no 250. Entonces, para evitar ese error involuntario,
debemos de crear reglas de validación. Vamos a ver. En este campo solamente puedo ingresar datos desde 3 hasta 17, la edad escolar, desde kinder hasta quinto secundaria. Bueno, entonces voy a ir al campo, perdón, voy a ir a vista diseño, voy a pulsar escape, vista diseño, y en el campo edad van a darse cuenta que hay una especie, perdón, en la ficha general hay un renglón que dice regla de validación. En esta línea vamos a escribir utilizando entre y este tipo de validación, entre y, donde me pide un valor inicial, entre un valor inicial y un valor final. Justo coincide con este ejemplo porque me pide aquí un rango, ¿no? Entre y lo utilizaremos pues cuando haya rangos, ya sea de números o de fechas. Entonces, en el caso aquí de la edad me dice que tiene que ser desde 3 hasta 17, 3 será el valor inicial y 17 será el valor final. Entonces, en regla de validación tendré que poner entre 3 y 17. A ver, vamos a comprobarlo entonces. En regla de validación pondré entre, la palabra entre puede ser mayúscula, minúscula, entre 3 y 17. Listo. A ver, vamos a grabar para verificar si es correcto o no. Voy a grabar, voy a ir a hoja de datos y en el campo de edad pondré, por ejemplo, a ver, 250, que fue el caso anterior. Si paso a cualquier campo, digamos al campo fecha, me va a salir un pequeño mensaje como este diciéndome que estoy introduciendo un dato incorrecto, que no voy a poder salir de este campo hasta que no ponga un dato correcto, que debe ser entre 3 y 17 como se aprecia aquí. Ahora, este mensaje que está saliendo podemos personalizarlo justamente utilizando texto de validación. Debajo de regla de validación se observa que hay un renglón que dice texto de validación y ahorita está vacío. Entonces, según el ejercicio o el ejemplo, dice el mensaje de validación debe ser solo edades desde 3 hasta 17. Entonces, eso será lo que voy a escribir. De esta manera, entonces, este mensaje tiene que orientar a la persona que ingresa datos en la corrección de un dato erróneo. Si hago clic en edad y pongo de repente 5, no voy a tener ningún problema, puedo ir a cualquier lado y me va a dejar pasar. Pero si pongo de repente 50 y hago clic en cualquier otro campo, por ejemplo apellidos, me sale ya no el mensaje anterior, sino el que acabo de escribir, solo edades entre 3 y 17. Esto es un texto de validación, la personalización del mensaje. ¿De acuerdo? Muy bien, espero que se haya entendido. Entonces vamos a realizar el siguiente ejemplo. Tenemos un ejemplo más. A ver, me dice que en el campo fecha, ejemplo 2, en el campo fecha se necesita crear una regla de validación que permita solamente el ingreso de fechas anteriores al año 2012. Anteriores al año 2012. El mensaje de validación debe ser solo fechas hasta el año 2011. Bueno, anteriores al 2012. Primero entonces me ubico en el campo fecha, y voy a irme al renglón que dice regla de validación. En el campo regla de validación pondré anteriores al 2012, entonces anteriores será menor. Pondré menor. No puedo poner 2012 porque como es un dato fecha tengo que incluir el día y el mes. ¿Quién es menor? ¿Cómo es menor al 2012? O ¿no? ¿Cómo completaría yo esta regla utilizando las fechas? Sería de esta manera, ¿no? Anteriores al 2012 quiere decir que solamente hasta el 31/12 del 2011. Entonces será así: 1 de enero del 2012. ¿Quién está antes de esta fecha? Pues justamente el 31/12 del 2011. O sea, puedo ingresar cualquier fecha menos
a partir del enero 2012 hacia adelante. Muy bien, el texto de validación tiene que ser, si yo paso al renglón texto de validación, se notará que aparecen unos michis. Esos michis significan que la fecha ingresada es correcta. Texto de validación, solo fechas hasta el año 2011. Entonces escribiré solo fechas hasta el año 2011. Voy a grabar y me ubico en el campo fecha. Digamos que acá tengo un icono donde puedo escoger una fecha. Digamos, si quisiera, por ejemplo, poner la fecha de hoy, me la va a aceptar, pero si paso a cualquier otro campo, me va a decir que solamente las fechas tienen que ser hasta el año 2011. O sea, todo el 2011. Quiere decir que podría poner de repente hasta aquí. Si yo hago clic acá, me lo acepta. Pero si paso al primer día del 2012, que sería este, y hago clic en campo frutas, por ejemplo, ya comienza a ejecutarse la regla de validación. Muy bien. De esa forma entonces estamos creando nuestra regla de validación, verificando o controlando los datos. A ver, acá hice unos ejercicios, he puesto unos ejercicios aquí para seguir practicando. A ver, cambie la regla de validación del campo de edad para que permita ingresar valores superiores o iguales a 18. Cambie el texto de validación por solo edades iguales o mayores a 18. Superiores o iguales sería pues justamente este, mayor o igual que, ¿no es cierto? Entonces, en el campo de edad, borro esta regla anterior y pondré mayor. Ya no puedo usar entre y porque ya no tengo dos valores, ya no tengo un rango. Me dice que tiene que ser superior o igual al 18. Entonces puedo poner mayor igual 18. Y acá será pues, el mensaje será solo edades mayores a 18. Solo edades iguales o mayores a 18. Solo edades iguales o mayores a 18. Muy bien, ahí estamos solucionando el primer ejercicio y haremos el segundo. Cambie la regla de validación del campo fecha para que permita ingresar fechas desde enero 96 a marzo 2012. Aquí ya tengo un rango. Como tengo dos valores, enero 96 a marzo 2012, tengo que usar entre un valor inicial, ¿cierto? El valor inicial sería enero 96 y el valor final, o sea, marzo 2012. Muy bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. Nos ubicamos en el campo fecha, borramos esta regla anterior y pondré desde enero, quiere decir mayor, igual, o perdón, entre enero 96, pero no puedo poner enero 96, no podría poner así. ¿Cuándo empieza enero? Tendría que ser primero de enero de 1996 y marzo 2012, o sea, hasta el último día de marzo. Tiene que ser entonces, el último día de marzo es 31/3 del 2012. De esa manera, entonces, como ustedes ven ahí, aparecen esos miches que significa que estas fechas son correctas. El texto de validación será, pues, imagino que solo fechas. A ver, de repente lo puedo copiar y lo puedo pegar aquí en texto de validación, pegar, así me dejó. Solo fechas desde enero 96 a marzo 2012. Vamos a comprobar. Desde enero 96, quiere decir que acá si pongo una fecha del 95, ¿no es cierto?, no me va a dejar pasar. A ver, por ejemplo, 28 de julio de 1995, me lo acepta, pero si hago clic en cualquier lado, me va a decir que no. O sea, se está cumpliendo la regla. Hasta marzo 2012, quiere decir que si pongo de repente 1 de abril del 2012, tampoco me tendría que dejar.
Efectivamente, y si pongo la fecha de hoy estamos, según el sistema de mi máquina, estamos 25 de marzo, entonces pondré 25 de marzo 2012, me tendría que dejar pasar. Efectivamente se cumple entonces la regla de validación. Finalmente, las reglas de validaciones también se pueden aplicar a textos. Voy a hacer lo siguiente. En el campo sexo me dice aquí el ejercicio que averigüe cómo podría ingresar solamente letras F o M. F o M. En el caso de los textos, evidentemente ya no podría usar ni mayor, ni menor, ni entre i, porque esto es aplicable solo a números o fechas. Si quisiera usar textos, tengo que usar conectores como i, como o la palabra como. Veamos. En el campo sexo, que tiene tamaño 1, o sea, solo puede ingresar una sola letra, voy a poner en regla de validación lo siguiente: F, espacio, O, espacio, M. Ese es en el caso de las mayúsculas. Me faltarían las minúsculas. O, F, O, M. De esta forma, estoy diciéndole que solamente en ese campo va a entrar F o M, ya sea mayúscula o minúscula. Voy a grabar, voy a ir a hoja de datos, y en el campo sexo, o sea, me dejará poner una H por ejemplo, pero si salgo me dirá que no se puede, hasta que ponga una de las letras mencionadas, por ejemplo F, y ya está. Muy bien, estimados alumnos, espero que se haya comprendido este tutorial. La intención de estos videos va a ser pues simplemente reforzar lo que vemos en clase, para que puedan ustedes llegar al examen con los mejores conocimientos brindados a través de esta ayuda visual. Nos vemos en otro tutorial.